Bien, señores alumnos, tengan ustedes una bonita tarde. Vamos a empezar el día de hoy con nuestras labores acostumbradas en el transcurso de este semestre, ¿no? Que están programados. Bien, señores alumnos, vamos a, en primer lugar, ver un aspecto muy importante, quizás a repasar un poquito en torno a lo que habíamos hecho en la última parte, antes de irnos, ¿no? O antes de fin de año. Entonces vamos a tratar de ver básicamente algunos aspectos que son muy importantes dentro de todo. Nos habíamos quedado básicamente en, estábamos viendo todo lo relacionado en el aspecto propiamente de la situación o la crisis, desarticulación del imperio español y la situación de las colonias españolas en América. Y uno de los aspectos mucho más importantes en esto era básicamente el famoso Tratado de Utrecht, ¿no? Donde hemos visto algunos aspectos muy sobresalientes en torno a lo que es la situación de España políticamente. Entonces vamos viendo algunos aspectos, quizás recordando de la forma y la manera de cómo este tratado ha facilitado de que dos, si se quiere, eh, dos países europeos que estaban en disputa sobre España, frente a la crisis política que vivía pues España, ¿no? En ese aspecto es la que nosotros hemos estado viendo algunas cosas que son muy importantes. Uno de ellos, como por ejemplo, no había heredero, habían perdido la guerra de los 30 años, de la misma forma también se había desarrollado la guerra de las sucesiones, en la cual España afrontaba una crisis muy profunda. Prácticamente estaba bajo el dominio de dos países europeos o de dos monarquías europeas, ¿no? Ahí tenemos, dentro de estas dos monarquías europeas que se disputaban la tenencia de España, vale decir el aspecto de carácter geográfico, ¿no es cierto? Querían repartirse, pero tampoco no se decidían repartirse, ¿no? Entonces, los objetivos eran prácticamente otros. Otros eran los objetivos, otros eran las metas básicamente de Francia y de Inglaterra. Entonces, el 11 de abril de 1713 se firma pues la paz de Utrecht, donde se acordó que es la forma de cómo se puede solucionar el problema propiamente político de España. Entre los dos países, claro, aparte de los aliados que había, bueno, los aliados básicamente no tienen mucha repercusión en esto, no tiene mucha repercusión los aliados, pero sí básicamente Francia e Inglaterra. Entonces, como había crisis política, hay que solucionar primero esa crisis política. ¿Cómo solucionaron esa crisis política? A través del Tratado de Utrecht. Vamos a ver bajo dos aspectos fundamentales, ¿no? Uno, de que la crisis política se soluciona con la participación de Francia. Entonces, Francia es la que se encarga de solucionar el aspecto de la crisis política.
Entonces, para eso va a poner un miembro de su dinastía, los franceses, en este caso la dinastía borbónica. Con ello empieza pues una dinastía muy importante, ¿no? Una dinastía que en cierta forma va a ser alentador para las colonias. ¿Por qué? Porque desde ahí empieza un aspecto que es en beneficio para el proceso de emancipación. Entonces, para solucionar esta crisis de España, ponen a un miembro de la dinastía borbónica, en este caso a Felipe de Anjou, quien toma el cargo de rey con el nombre de Felipe V de España. Pues de aquí para adelante vamos a hablar ya de Felipe V, ¿no? ¿Quién es Felipe V? Ya sabemos que es de origen francés, de la dinastía borbónica, y no es de la dinastía de los Habsburgos. Los Habsburgos prácticamente terminaron aquí, ¿no es cierto? O sea, la dinastía de los Habsburgos terminó aquí. Nunca más volverán al reinado de España, ¿no? Ahí termina la dinastía. Luego, solucionado con ello, entonces, básicamente Felipe V va a empezar a organizar. Si el segundo aspecto es la organización, a estructurar nuevamente el Estado español. ¿No es cierto? Entonces hemos hecho dos cosas. Uno, para solucionar la crisis económica, mejor dicho, la crisis política, asume el cargo del rey Felipe V. Muy bien, hasta ahí estamos bien. Y el segundo aspecto es de que se va a empezar a reestructurar el Estado español en el aspecto de carácter político para darle gobernabilidad, es decir, encaminar políticamente como debe ser un país o una monarquía en aquel entonces. En esto también hay que tener muy en cuenta, Duco, España no se queda con las manos vacías, mejor dicho, Inglaterra no se queda con las manos vacías. Logra su objetivo que hace años, años y años estaba pensando de todas maneras cómo hacer su ingreso a las colonias. Y todavía con mayor razón. ¿Por qué? Porque vamos a ver de que Inglaterra ya no es simplemente una monarquía, al igual que Francia, España, los otros, ¿no? Ya se convierte prácticamente en una monarquía eminentemente de carácter capitalista, ¿no? Eminentemente vamos a decir así, en un sistema de carácter capitalista, poder monárquico capitalista, ¿ya? ¿No? Entonces, en esto vemos de que Inglaterra, al ser un país capitalista, lo que hace en primer lugar son dos cosas. Tomar algunos aspectos de carácter geográfico, es decir, alguna expansión geográfica. Habíamos hablado bastante del Peñón de Gibraltar, que también definitivamente toma posesión del Peñón de Gibraltar para que así pueda acaudalar mayor cantidad de ingresos y ejercer el control comercial entre el Océano Atlántico y el mar Mediterráneo, ¿no es cierto? El mar Mediterráneo. O sea, prácticamente toma posesión de la puerta de ingreso del Océano Atlántico al mar Mediterráneo. Entonces, un hecho muy importante para Inglaterra. ¿Por qué? Porque ahí va a poder, digamos, posicionarse y ejercer un control como que siempre lo hemos conocido, un control de aduana. Entonces, es bastante beneficioso para Inglaterra, que era propiedad de España, y también los territorios de Hudson, Terranova y Nueva Escocia en América del Norte. Además, Inglaterra sabemos que obtuvo, ¿no es cierto?, una concesión
mercantil para vender sus mercaderías en las colonias españolas, ¿cierto? Para vender sus mercaderías en la colonia española, ¿no? A su vez también, entonces, si en este aspecto vemos de que Inglaterra, propiamente vemos de que Inglaterra lo que hace es propiamente ya encontrar el mercado oportuno para poder vender sus mercaderías, ¿no es cierto? Sus mercaderías. Al mismo tiempo también aprovechar la materia prima que ofrecía en este caso las colonias. Entonces, dos cosas que es muy provechoso para Inglaterra. Y por consiguiente, ¿qué es lo que va a ocurrir con el comercio español? A ver, ¿qué es lo que ocurre con el comercio español? A ver si alguien me puede ayudar en esto. ¿Qué ocurre? A ver, ¿qué es lo que pasa? A ver, ¿qué es lo que pasa? Dice Edson Rubén, dice, ver, cae, pero ¿de qué forma cae? Efectivamente cae, pero ¿qué es lo que ocurre? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿qué es lo que pasa? A ver, acá qué dice, a ver, hecho muy bien, o sea, termina el famoso monopolio comercial, que era exclusivamente de España. Aquí se pone fin al monopolio comercial español. ¿Por qué? Porque va a ser su ingreso Inglaterra. Va a ser ingreso su Inglaterra. Entonces hay que tener muy en cuenta este aspecto que es muy importante para nosotros, ¿no? Entonces tenemos también como por ejemplo de que más o menos de cuántas toneladas, a ver quién me dice, de quién se gana, a ver un punto, a ver, de cuántas toneladas va a ser su presencia el primer navío inglés en tierras americanas. Supuestamente se dice, ¿no? Porque dice que incluso casi se duplicaba, ¿no? ¿De cuántas toneladas habrá el índice de? ¿Quién quiere ganarse un punto, no? Se ve que no han estudiado para el examen. 30 toneladas. ¿Cuántos? Pues nuevamente repite, a ver, por favor. No te he escuchado bien. De 30 a 33 creo. No, mucho más. A ver, acá dice, vamos a ver, no, 300 tampoco. A ver, caseritos, algo más, a ver, algo más, a ver. 500 toneladas, algo más, a ver. Nadie. Dice en total de, a ver, nadie, de 50.000, mucho. Ya sería un gigantotoso, 700, no, tampoco 1.000, menos. No, sí, sí, un poco más de 1.000, pero en sí, con el Tratado de Utrecht, se da pues permiso, ¿no es cierto? Permiso de un navío de 600, no, mejor dicho, de 640 toneladas. 640 toneladas, ¿no?
640 toneladas. Pero ahí más o menos John Alexander nos dice 1000, sí, efectivamente, ha sido más de 1000 toneladas, o sea, han aprovechado al máximo, ¿no? Han aprovechado, ¿no es cierto? Por lo menos un aproximado de 1200 a 1300 toneladas, o sea, un buque muy grande. ¿Por qué? Porque era la primera vez que llegaba pues este buque con mercancías a al continente americano para poder comercializar, ¿no? Bien, entonces eso tenemos por ahí, entonces estamos acordando. ¿Qué cosa más obtiene a ver, qué cosa más obtiene Inglaterra? ¿Qué más? ¿Qué beneficio más obtiene? A ver, el punto está pendiente todavía a ver quién, a ver, quién dice, a ver por ahí, a ver, quién quiere ganarse un punto. Al final de la clase me dicen cuándo damos el examen, ¿ya? Por favor. A ver, chicos, ¿qué más obtiene? A ver, ya habíamos conversado, solamente estoy tratando de volver a repasar porque es un tema muy importante para nosotros, ¿no? Porque este es el inicio y el principio al proceso de emancipación. Estamos diciendo hechos políticos que han motivado, ¿no? A que el sistema español empiece a decaer, ¿no? Entonces son hechos políticos muy importantes para nosotros, ¿no? A ver, nadie, ¿qué beneficio más obtenido? ¿No? Nadie quiere ganarse un punto. Contribuciones. A ver, acá nos dice Raúl Ángel, a ver. No, contribución material. El libre comercio. Claro, el libre comercio ya se ha dado con el ingreso de la mercancía, ¿no? Por eso se rompe el monopolio. ¿Qué más aparte de eso han obtenido? A ver, ¿qué más? A ver, chicos, ¿qué más? A ver, ¿qué más? Hay algo importante. Entonces lo dejamos para el examen, ¿no? Políticas agrarias, no. No interviene en el aspecto agrario, ¿no? Pero solamente, netamente, eminentemente comercial. Tanto mercaderías manufacturadas, ¿cierto? Que traen de Inglaterra y de América se llevan materia prima. A ver, nadie, nadie quiere ganarse ese punto. Muy bien, entonces, hemos conversado la vez pasada, ¿no? Hemos conversado muy importante. Son dos cosas que ganan en esto, ¿no? Que el libre comercio, sea, que el comercio pueda ser libre para que ellos puedan ingresar, ¿no? A ver, Celi Doris quiere hablar, a ver, para ahí, a ver. ¿Y qué más hemos dicho? A ver, libre entrada de los barcos. Sí, efectivamente, porque posteriormente también, en 1740, se da un paso más en este proceso.
No sé si ustedes se acordarán, ¿no? Se implantan los navíos de registro. Consisten en conceder un permiso especial a los armadores que los solicitaran a fin de que sus naves ejercieran por cuenta propia. Entonces ya el comercio prácticamente ya era libre, ¿no es cierto? Ya era libre, se dice, con las colonias de ultramar, que ellos lo llamaban, ¿no? Ya era libre. Entonces, las medidas comerciales acordadas en el Tratado de Utrecht entre Inglaterra y España trajo como consecuencia la apertura de mayor cantidad de puertos, ¿no es cierto? A ver, alguien me puede decir cuáles son esos puertos que se han aperturado, muy conocidos en la época colonial, o sea, las más grandes, las que verdaderamente se podía comercializar, ¿no es cierto? Puedan llegar a buques de gran tonelaje, ¿no es cierto? Más de 1000 toneladas, ¿no es cierto? Más de 1000 toneladas. ¿No? Y a su vez, ya en 1765 definitivamente se liquida el monopolio comercial entre España. En 1700 se decretó la libertad de comercio que golpeó duramente la producción textil por el impacto de mercancías europeas al Perú. Sí, ya prácticamente con esto me veo hecho de que un poquito va a empezar a decaer. Claro, el puerto de Cádiz-Sevilla, sí, efectivamente, Sevilla es el puerto principal que era en España. Yo me refería a ver a los puertos de América. Entonces ahí vemos de que un poquito también va a decaer acá, ¿no? Se va a venir de pique un poco la mitad obrajera, ¿no? Porque ya realmente, pues imagínense que ya ingresan productos manufacturados, y o sea, los productos que estaban siendo elaborados físicamente, ¿no es cierto? Físicamente, a través de la mitad obrajera, ya prácticamente ya no van a tener mucho asidero, ¿no es cierto? Puerto Rico, Trinidad, ¿qué más? A ver, en Chile, en Ecuador, Veracruz es en México. A ver, entonces, así de esa forma. Sigue faltando más. Edwin Grimaldo, a ver. Sigue faltando más, a ver. Ah, muy bien, Valparaíso es en Chile. En el Perú es el puerto de Callao. En ¿qué se llama? Santiago de Cuba, Trinidad, Margarita, Santa. Eso es en Cuba. Después tenemos también de Venezuela, también, Panamá, que resulta ser el puerto más importante, el puerto de Guayaquil, exacto, muy bien, Edinson, sigue aumentando más. A ver, bien, entonces, ahí tenemos aspectos que son muy importantes dentro de este contexto. ¿Eh? Entonces, esos aspectos van a ser de qué. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con todo esto? Se decreta el libre comercio, va a ingresar mercaderías, efectivamente, ¿no es cierto?
Y esto va a conllevar a qué. Bueno, España, a través de su reestructuración política, va a generar lo que se llama un aspecto que se llaman las reformas borbónicas, ¿no es cierto? A través de estas reformas borbónicas va a reestructurar el control del Estado, o sea, cómo ejercer el control del Estado español en Europa y cómo ejercer el control de España en las colonias. Dos aspectos muy importantes. Entonces, hablemos un poquito sobre las reformas borbónicas. A ver, entonces esta famosa reforma borbónica ah, tiene como propuesta la reestructuración tanto del Estado español en Europa como también la reestructuración del control político, comercial, o sea, económico, social, ¿no? En las colonias. Y dentro de ellos, básicamente es obtener mayores recursos económicos. Entonces, mayores recursos económicos. También eliminar algunos grupos de poder que intenten o que atenten contra el poder del Estado español, ¿no es cierto? Del Estado español. Entonces, vayamos a ver un poquito en qué consiste estas reformas. ¿En qué consisten estas reformas borbónicas? Nos dice ante una situación de crisis tanto de España como de las colonias en el siglo XVIII, la dinastía borbónica, en este caso estamos hablando de Fernando V, ¿no es cierto? Ya dueño del trono español, a partir del Tratado de Utrecht, emprendió una serie de medidas económicas, políticas para evitar el descalabro imperial y aliviar las pérdidas de recursos a manos de los piratas y corsarios. Habíamos dicho cómo los piratas y los corsarios realmente salieron bastante beneficiados en torno, digamos, con todas las riquezas que salían de América. Como también resolver el problema de la baja tributación del virreinato, del virreinato peruano. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta algunos aspectos que son muy trascendentales para nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que estas medidas de carácter económico, o político y social van a generar realmente un cambio, ¿no? Un cambio prácticamente en quiénes, básicamente en los criollos americanos, ¿no es cierto? En los criollos, podemos decir también peruanos, pero a todos los criollos americanos. Entonces, dentro vamos a ver algunos aspectos seguramente ustedes esto ya lo han hecho el año pasado, ¿no? Solamente vamos a hacer una pequeña retrospección. ¿Por qué? ¿Por qué nos interesa a nosotros esta reforma? Porque a través de estas reformas es la que se va a alentar el proceso de la emancipación, ¿no es cierto? Se va a alentar el proceso de la emancipación gracias a estas reformas borbónicas, ¿no es cierto? A pesar de los enfrentamientos contra los piratas como por ejemplo Morgan, Schwartz, Davis, quienes llegaron a saquear puertos peruanos contra corsarios como Drake, Van Noort, Espingen y de las pérdidas que acarrearon dichos enfrentamientos para la
corona. Se sabe que ciertos virreyes conciliaron con el comercio ilícito. Por eso normalmente habíamos dicho que los criollos, mm, dentro de su viveza, prácticamente se estaban enriqueciéndose, ¿no? O sea, prácticamente quienes estaban aprovechando mucho más eran los criollos. ¿Por qué? Porque no había pues un buen control y los criollos se aprovechaban de todo esto, ¿no? Nada era raro pues ver de esa forma, ¿no? Entonces, comercio ilícito. El conde Moncloa lo toleraba en 1705 y el marqués Castel dos Ríos permitía la venta de mercadería a los franceses. Entonces, las reformas que se implantan en esto van a ser, uno, de mucho, el libre comercio. A partir de 1778, el rey Carlos III liberalizó el comercio en el Perú. Esta medida fue aplicada por el virrey Gurrier, ¿no es cierto? Esto significa el ingreso de manufacturas inglesas, francesas, holandesas, pero también la exportación de esos países de alimentos, de lana, minerales peruanos. Asimismo, también se abrieron puertos como Valparaíso, Buenos Aires, Guayaquil, y en competencia fuerte con el Callao, lo cual redujo los altos ingresos con el fin del monopolio y el exclusivo portuario que era el puerto del Callao, ¿no? Entonces se rompió definitivamente, ¿no? Entonces uno de los aspectos. El otro es concesiones mercantiles. España permitiría a Inglaterra el ingreso de un navío, si ya hemos hablado del navío, y más tarde de un navío de registro. Y los puertos de las colonias, los ingleses transportaban más barcos de mayor tonelaje de lo que se les fijaba, además de mano de obra capturado en África, ¿cierto? Mano de obra capturado en África. Entonces, son algunas medidas económicas. Y también para captar mayores ingresos en la colonia, ¿qué es lo que hacen? Hacen una situación de que sube o, o decreta de que eh, mayores impuestos a las mercaderías, ¿no? Mayores impuestos a las mercaderías en las diferentes aduanas que existían a nivel de toda América, básicamente en el Perú, ¿no? En el Perú, porque el mayor porcentaje se comercializaba en territorio peruano, ¿no? Porque todos nos sabemos de que el centro del virreinato ha sido el Perú, ¿no? Entonces, esta es una de las medidas para poder recaudar mayores ingresos para España, ¿no? Entonces, el incremento de los impuestos a las mercaderías que deberían cobrarse en las aduanas. También el pago de los impuestos, pago de los impuestos, directa, indirectamente, deben de pagar impuestos todos, incluidos los criollos, incluidos los criollos. Entonces, en esta situación es la que va a haber la primera confrontación entre criollos con España.
¿Por qué? Porque van a alzar su voz de protesta, en primer lugar, por el hecho de haber incrementado, ¿no es cierto?, los impuestos a las mercaderías. Va a haber toda una protesta. Incluso va a haber varios movimientos indígenas en contra de las reformas borbónicas y el caso, como por ejemplo el caso de Arequipa, ¿no es cierto? Se produce todo un movimiento justamente en contra de la elevación de los impuestos a las mercaderías. También, básicamente, al hecho de que se va a pagar impuestos directos e indirectos. ¿Quiénes me dirían cuáles serán los impuestos directos y los impuestos indirectos? A ver, ustedes que han hecho ya el curso del sistema colonial en el Perú. A ver, ¿quién me dice? ¿Quién se gana a ver un punto? Nadie todavía hasta ahora se ha ganado el punto, no sé qué estarán esperando. ¿Cuáles serán esos impuestos indirectos y directos que tenían que pagar los criollos? Alcabala, profesor. Cabala. Claro, efectivamente, eso es ¿qué es? ¿Directo o indirecto? A ver, ¿es directo o indirecto? A ver. A ver. Muy bien, Edwin Grimaldo dice, es directo, muy bien, excelente, es directo. ¿Y cuáles son los impuestos indirectos? El comercio. Ahí vamos a ver de que prácticamente también es de carácter, evidentemente, si es el comercio, es directo. ¿Por qué? Porque se va a cobrar en las aduanas. Y habían bastantes aduanas, ¿no es cierto? Quinto real. Bueno, ese es un impuesto directo que tenían que pagar, ¿no es cierto? A ver, otros, a ver. Básicamente aquellos impuestos que venían recargados, algunas otras mercaderías de consumo, ¿no? Venta de tierras, también sí, claro. Habían indirectos también, como por ejemplo, vamos a decir, nosotros vamos a comprar, queremos sacar un certificado médico o un certificado de antecedentes policiales y vamos a comprar al Banco de la Nación nuestra especie valorada para que en ella nos den. Entonces, aquel entonces, como por ejemplo, se implantó la venta del famoso papel sellado, ¿no? Papel sellado, o también llaman papel sello sexto, ¿no? Yo, bueno, todavía conocí, todavía llegué a comprar del banco todavía para tramitar algunos documentos, todavía está más o menos hasta la década de 70 hasta el 75 creo que todavía se vendía en el banco, ahora más, después ya no, ahora entre otras especies valoradas que ya han reemplazado a todos, ¿no? Entonces, así. Entonces, como por ejemplo tenemos uno en Arequipa, la famosa
revuelta llamado los pasquines. Justamente aquí es donde se levantan los criollos, pero utilizando a los indígenas, ¿no? Utilizando a los indígenas, ¿no es cierto? El famoso movimiento de los pasquines. Y en uno de los pasquines, qué contradicción, ¿no? Los indígenas luchando contra las reformas borbónicas por el no pago a los nuevos impuestos que había incrementado en las aduanas para las mercaderías y también los nuevos impuestos que venían. Entonces, ¿qué tenían que ser los indígenas luchando por ello? Porque a ellos no les afectaba en nada. Entonces, el problema básicamente era de que los utilizaban los indígenas. Pero en uno de los pasquines, la contraísta le salía su veneno, ¿no? De los criollos y decía que las paguen los sin calzones. O sea, que paguen los impuestos, todo aquello que generaba gasto a los criollos, que la paguen los sin calzones. Ahora yo les pregunto, ¿quiénes son los sin calzones? Si uno de los pasquines, bien claro, ¿no? Estaba ahí. Dice que la paguen los sin calzones. No tenemos nosotros por qué pagar. Que la paguen los sin calzones. ¿Quiénes son? A los curas. A ver, ¿alguien otro más? A ver. Se ve que no han estudiado, no sé qué estarán haciendo, o no han hecho el trabajo, son dos cosas, ¿no? Porque dentro del trabajo está el movimiento en Arequipa. Algunos autores también lo denominan movimiento sin calzones, ¿no? Bueno, son cosas que se dan, ¿no? Algunos lo llaman el movimiento de Arequipa, la rebelión de Arequipa, algunos lo llaman, bueno, la rebelión de los pasquines y otros la rebelión de los calzones. Bueno, en fin, digamos, pero el mayor porcentaje está la rebelión en Arequipa. ¿Nadie? Comerciantes artesanos, a ver, Leonela, dice comerciantes artesanos, no son, no son. Acá tenemos. A ver, John Alexander, los indios, dice. Muy bien, los indios o los indígenas. Los esclavos no. Mayormente bien los indígenas o, o los indios. A los indios se les decía sin calzones porque ellos nunca utilizaban calzón. Ah, ¿sí o no? Hasta el día de hoy algunos campesinos no les gusta utilizar calzón hasta el día de hoy, ¿eh? Imagínense, ¿no? Cómo la historia se va prolongando, esa forma de vivencia. Entonces van al campo, hay muchos que no utilizan calzoncillo, calzones, ¿no? Entonces, por eso a los indios se les decía sin calzones, ¿no? Entonces, ¿a quiénes? ¿A los indios o a los indígenas? ¿No? Pues muy bien, Leonela Catamillón Alexander. Bueno, les vamos a regalar a los dos a un punto, ¿ya? Por lo menos algo nos han hecho recuerdo. Los esclavos no. Los esclavos definitivamente recién estaban llegando, recién se estaban sitiándose en Perú, recién estaban siendo traídos al Perú los esclavos. Recién estábamos llegando a conocer a los esclavos, ¿no? Pues no tenían que ver nada todavía. Entonces, esos son los aspectos en los cuales hemos tenido que soportar en los primeros movimientos contra los
españoles, o sea, los criollos empiezan a rebelarse aquí. Eso es lo que a nosotros nos interesa. Es el punto de partida para poder iniciar la rebelión o los movimientos sociales de los indígenas, ¿no? Poco a poco los indígenas van tomando carne, mejor dicho, los criollos van tomando carne propia de que se debe de independizar de la monarquía española. Entonces son aspectos que nosotros vamos precisando, ¿no? Vamos precisando en aspectos que son muy importantes. De esa manera nosotros vamos viendo. Bien, eso es en el aspecto de carácter económico, ¿no? Eso es lo que, primer golpe que ha dado a los criollos. Medidas políticas. España pretendía controlar eficazmente a sus colonias. Recurrió a las tácticas de Lecheriu por influencia francesa. Las medidas buscaban centralizar el control administrativo. Y también tomaba algunos modelos propiamente hechos que se venían dando y que venían repercutiendo a lo largo de todo este proceso. Entonces, en ese sentido, vamos viendo de qué la medida cómo se da. Entonces, tenemos que centralizar el control de la administración. O sea, España estaba perdiendo ya, como quien dice, confianza con los criollos. Y con ello, con este hecho de centralizar, definitivamente va a quitar toda acción de participación en la administración y control político a los criollos. ¿Y quienes van a asumir? Van a ser los españoles de sangre, los españoles directamente de España. Es otro golpe que se da a los criollos. Es otro golpe que se les da a los criollos porque se les quita, ¿no? De la administración de la colonia. Se les quita de algunos cargos políticos y eso no les va a gustar a los criollos. Es otro golpe más para que los criollos reaccionen y se vayan contra España. Entonces, ese es otro de los aspectos. Pues para eso va a haber una renovación de autoridades, alterando la jurisdicción de las instituciones políticas para que así directamente los insulares asuman los diferentes cargos y también el control político de la. También en el aspecto de carácter político también, como un aspecto de, aparte del control que se estaba dando, de centralizar, también va a algunas políticas de descentralización, pero esa descentralización se va dando en el reinato. ¿Cuál es este proceso de descentralización? Es la creación de nuevos virreinatos. ¿Por qué dice que? ¿Por qué se le ha dado mucho poder a Lima, ¿no? Al virreinato de Perú? ¿Y por qué no otros? Entonces también viene otro aspecto muy importante, ¿no? Muy importante. A ver, alguien me dice, a ver, ¿quién se gana un punto? A ver, hasta ahora no han salido los puntos, ¿eh? Solamente ha salido uno, dos. A ver, ¿cuáles son los nuevos virreinatos que se crean a partir de la reforma borbónica? A ver, rápidamente, chicos, a ver. La hora nos va ganando, nos va ganando. ¿Cuáles son los nuevos virreinatos que se crean a partir de la reforma borbónica?
El Río de la Plata, muy bien. Falta, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, Dani, a ver. Eso, Nueva España, ¿sí? ¿Qué es Nueva España? A ver, vamos, Edwin Grimaldi, Nueva Granada, Río de la Plata, capitanías como Venezuela y Chile. Muy bien, Edwin Grimaldo. Tú sí te has ganado un punto más, ¿ya? Muy bien, excelente. Entonces, de esa forma, a partir de la reforma borbónica surge esto. Va a conllevar también un descontento. ¿Por qué? Porque el poder que existía en Lima, el poder de los criollos en Lima, realmente era pues excesivamente. Pues como quien dice, va a haber pues un bajón en esto, ¿no? Entonces eso es lo que también tenemos que ver. Eh, También tenemos que ver un aspecto muy importante acá, también un aspecto político, es la expulsión de los jesuitas, ¿no? De los jesuitas. Eso es lo que habíamos dicho, aquellos que amasaban enorme cantidad de riqueza, era muy peligroso, ¿no es cierto? Era muy peligroso, entonces por lo tanto, porque quien amasa fortuna también amasa ese poder. Entonces eso no le gustaba a los españoles. Entonces, por lo tanto, terminaron expulsando a los jesuitas. Y los jesuitas, al ser expulsados, a ver, ¿cómo contribuyen a la emancipación? A ver, porque se van a rebelar contra España también. A ver, alguien me dice, a ver, ¿quién quiere ganarse otro punto? Rápido. En cartas, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? El hecho de que mande cartas ese Edson, ¿qué significa eso? ¿Qué está haciendo? Si me das respuesta, te pongo un punto. A ver, apoyando al movimiento rebelde, no. Claro, está apoyando, pero apología, muy bien, apología a la emancipación de Grimaldo, sería más o menos el proceso de concientización. Y cuando tú dices apología, está correcto, porque hacer apología es propiamente concientizar, ¿no es cierto? Apología es bajo una doctrina, efectivamente bajo la doctrina liberal. Entonces los jesuitas van a apoyar en eso bastante. Imagínense cómo poco a poco se va engranando el proceso de la emancipación, ¿no? Uno, hemos visto el golpe económico que anda a través de los impuestos, otro en el aspecto político, la centralización, y ahora la expulsión de los jesuitas que estamos viendo, ¿no? Y así muchos otros aspectos más podemos ver, pero eso no es más importante. Yo sé que el año pasado ustedes han hecho, estoy seguro de que no se acuerdan, pero es necesario de que ustedes lean, siempre lean, lean y lean, ¿no es cierto? No están leyendo. Entonces, bien, entonces la reforma borbónica responde a una nueva concepción monárquica. Eso ya también lo sabemos. Que empieza con gobernar en España la de los Borbones, que se tornaron más autoritarios, déspotas, en- enfrentándose incluso contra la iglesia. Si son déspotas, ¿no? Son muy verticales, etcétera, son muy autoritarios, ¿cómo se les llama a esas personas o a ese tipo de gobierno? ¿Cómo se les llama? A ver, cuando son déspotas,
hacen lo que les da la gana. Anarquía. Anarquía es cuando hay caos político, pero en este caso no hay caos político, ¿no? No hay caos político. Anarquía significa caos. Muy bien, ¿despotismo qué? Monárquico. A ver, alguien lo corrige, a ver. ¿Alguien corrige, a ver esto? Está bien despotismo, pero no es monárquico, sino es despotismo. A ver, ¿quién corrige? A ver. Muy bien, Joseín. Edwin y Joseín a un punto han ganado. Muy bien. Se llama el despotismo ilustrado, ¿no? Despotismo ilustrado. Así está en la historia. Ustedes tienen que saber cómo se escribe correctamente, ¿no? Despotismo ilustrado. Es cuando los reyes toman el poder y hacen lo mejor que quieren, ¿no? Por eso la vez pasada hemos sacado con, por ejemplo, una cita ¿qué se llama? Del rey de Prusia, ¿no? De Federico II, creo que ha sido. Hemos manifestado de que el pueblo, ¿no es cierto?, piense lo que quiera, ¿no es cierto?, que diga lo que quiera y yo hago qué, mientras yo hago lo que quiera. Más o menos con esta frase tienen que tener. Entonces, a eso se llama despotismo ilustrado. Entonces, es uno de los aspectos que tiene que ver mucho en torno al proceso mismo de lo que se llama las reformas borbónicas. Entonces eran muy autoritarios, muy déspotas para aplicar estas reformas. Entonces, la expulsión de los jesuitas fue en 1767, decreto de libre comercio en 1778, creó nuevas intendencias o audiencias, nuevos virreinatos, nombró visitadores extraordinarios, creación de nuevas instituciones educativas, que acá también tenemos que ver, nuevas instituciones educativas que van a fortalecer propiamente la emancipación, porque la educación es básica, ¿no? Como por ejemplo el convictorio de San Carlos. A ver, ¿qué papel jugó el convictorio de San Carlos? ¿Alguien me dice, a ver? ¿Alguien me dice, a ver, por favor? ¿Qué papel jugó el convictorio de San Carlos para la emancipación? A ver qué dicen, a ver, chicos, despierten. Jugó un papel muy importante. Imagínense que dentro del contexto de la reforma borbónica se cree y posteriormente resulta sin. A ver, vamos a ver acá. A ver, Fanny dice por la ilustración. No, puede ser, bueno, lucha. Muy bien, acá podría Edwin Grimando es la lucha ideológica, ¿no es cierto? La lucha ideológica. O sea, se abre una nueva tendencia, o sea, se va formando nuevas conciencias, se va formando nuevas mentes que en la postre van a salir muchos del convictorio de San Carlos por la emancipación. Es decir, muchos patriotas van a surgir en esto, ¿no? Entonces, aquí lo que hay que tener muy en cuenta es de que prácticamente hay veces pues se va generando aspectos que en cierta forma van a ser contradictorios para el propio sistema, ¿no es cierto? También cambio de instituciones por la enorme corrupción que ha habido de los criollos, ¿no es cierto? Hasta incluso muy escandalosos a niveles de corrupción, como por ejemplo los corregimientos, ¿no es cierto? Los corregimientos fue una de las
peores corrupciones que ha existido, y también los corregimientos también han sido los más odiados por los indígenas, por las cuales se hizo pues una rebelión de Tupac Amaru. Con la rebelión de Tupac Amaru se vino abajo, ¿no es cierto? Cambios de delegaciones, algunas audiencias, como por ejemplo, como ya recordamos la audiencia de Charcas, que incluía Puno, pasó a formar parte del flamante virreinato del Río de la Plata, que posteriormente pues bueno regresar al Perú. Así, entre otros aspectos, podemos ver la reforma borbónica. En el aspecto de carácter social, siempre va a ser la supremacía de los españoles, o sea, los españoles sobre los criollos. Por eso decimos los españoles de sangre, que tenían mayor reverencia y que tenían mayor poder que los criollos, es decir, o aquellos que habían nacido en América. Entonces, socialmente se estaba generando prácticamente como una especie de clases sociales muy definidas. Entonces, a eso debe ser que también muchos criollos empiezan pues, a subir. Bien, chicos, hasta aquí hemos hecho un repaso de la última clase y también hemos completado unos aspectos para que ustedes puedan tener en cuenta, ¿no? Y con esto ya estarían aptos para dar el examen. Ahora díganme cuándo van a dar el examen. ¿Dónde está el delegado? A ver, que me diga el delegado qué día vamos a dar. Porque el lunes es el último día para ingresar las notas. El viernes hasta las 12 de la noche. A ver qué dicen. No hay nada. A ver, chicos, espero. Dice el viernes, jueves, yo. Pero que sea la voz del salón, pero yo quiero que sea la voz del salón. Jueves, viernes, recuperación. Sí, puede ser el día jueves y el viernes la recuperación, si es necesario. Yo estoy de acuerdo. Jueves, para dar muy bien, jueves. Ya, acá hay creo que mayoría. Jueves damos el examen. Sí, escucho. ¿Alguien quiere hablar? Adelante. Profesor, ¿cuándo va a ser el examen? Sí, ¿cuándo va a ser el examen? Eso es lo que estoy pidiendo. ¿Cuándo va a ser el examen, profesor? No escuché bien. Ya, el examen están proponiendo que sea el día jueves, se dice. ¿Ya? Y el viernes, Ya, si estuviese jalando chicos, el viernes la recuperación. ¿Ya? Sí, ¿Estamos profe. de acuerdo? Sí, profesor, que sea el jueves. Sí, Ya, profesor, ese día está perfecto. bien. Ya, muy bien. Entonces en eso quedamos, ¿ya? Listo, Pues, chicos. Entonces el ¿por ahora? jueves, normal a la hora que nos toca, ¿ya, chicos? A la hora que sí. nos toca el día jueves, ¿ya? A la hora que nos toca, ¿ya? Ya, profesor. Hacemos nuestra clase normal, después tomamos. Ustedes saben que es 15, 20 minutos, ¿no? No demora mucho. Ya, chicos, entonces, jueves el examen, si tuviese algún problema, el viernes la recuperación. Bien, chicos, hasta el día de mañana. Pagarin cama, ruman cama. Hasta Hasta luego, mañana, profesor. profesor. Ya, hasta mañana, hasta mañana. Profe. Hasta mañana, profesor. Ya, Profesor, ¿por qué ya. temas va a venir el examen? Todo lo que hemos hecho, chicos, por favor, todo lo que hemos hecho, incluidos los trabajos, por favor, incluidos los trabajos. Profesor, es mucho para estudiar. No puede pasar un décimo. No, pues, claro, si esos son, como por ejemplo, los movimientos indígenas, como leer a Caperucita Roja, Los Tres Chanchitos, ¿qué se llama? Los otros cuentitos que hay. Es igualito, ¿no? La caperucita roja, profe. No requiere mucha memoria.
Ya, chicos, hasta mañana. Mañana hasta mañana. No, profe. Ya, hasta mañana, hasta mañana, hasta mañana.